Buenas tardes a todos. Como siempre que yo presento un acto, ya sea en una conferencia, en la presentación de un libro, en una exposición de pintura, mis primeras palabras son agradeceros a vosotros que estáis aquí. Si el público no asiste a los actos, si las semanas culturales, las conferencias, por importantes que sean, no cuentan con un aforo, con un público entregado los actos no tienen sentido. Si hay un pintor que pinta y no viene un espectador, ¿no?, como decía Ortega, que es importante ser el espectador. Pues gracias a todos vosotros, todos ustedes, por acompañarnos. Esto es un acto enclavado dentro de la Semana Cultural de Vélez Málaga, que lleva el nombre desde hace ya 3 años, Semana Cultural María Zambrano, porque, bueno, ¿a quién mejor que homenajear y recordar siempre que María es la que nos da la motivación principal para pensar que la cultura es una necesidad para vivir, cada uno en las 1000 formas que puede interpretarla. La pintura, la escritura, la literatura, la filosofía, es una necesidad. Y hoy, pues bueno, pues estamos aquí con una convocatoria que José Marcelo nos hace, la presentación de un libro, de un nuevo trabajo. Pues ya Marcelo va acumulando obras importantes en su devenir como poeta. Todos lo conocéis, no vamos a hablar aquí de las personas, ni yo voy a presentar a nadie. Marcelo es una persona entrañable para todos los que los conocemos, con un tesón que lo acredita como una persona tenaz que se ha propuesto ser poeta y ya lo ha conseguido, eso es evidente. El niño de Algarrobo, que no lo entendía en el Algarrobo y sus maestros pensaban que no iba a llegar a ningún lado, y ha conseguido no solo ser maestro, sino ser un poeta avezado, que ya no solo escribe poesía bucólica, la poesía infantil, la poesía de la anécdota que empezó a escribir, la poesía rebelde, sino que ya ha entrado en un camino importante y un camino serio, ¿no?, que es la poesía interpretando las bases poéticas de María Zambrano. Y entonces, pues la verdad que es de admirar que haya elegido, pues, ese camino. Y para presentar a Marcelo, pues posiblemente pocas personas más relevantes que Juan Fernando Ortega. Pocas personas, director de la Fundación María Zambrano hasta que se ha jubilado, porque si él no se jubila hubiera seguido siendo director, está claro, pero él ha querido jubilarse porque las personas llega un momento que necesitamos descansar, más que nada por dar descanso a su cuerpo físico, no al mental, que sigue estando tan lúcido como siempre, y lógicamente es un lujo tenerlo aquí con nosotros y un lujo para Marcelo que lo presente, ¿no? Y lógicamente también pues María Ángeles Castillo, que va a leer poemas para amenizar también un poco, para darle la voz cálida a la poesía de Marcelo, porque ella es una gran poeta de Málaga, nacida en Totalán, y es una joven poeta, una proyección magnífica y sobre todo una persona que sabe cantar la poesía, que es rapsoda de los versos de la poesía. Y yo solamente, mi misión es representar a todos los vecinos de Vélez Málaga para darles a todos ustedes las gracias y que el acto pues siga. Muchas gracias. El orden ya empieza Juan Fernando, ¿no? Y ya él esbozará su... Sí. Bueno, buenas tardes. Es una alegría volver a Vélez Málaga. Me acuerdo la primera vez que vine a Vélez Málaga, desesperado porque mis colegas no comprendían la grandeza de María Zambrano. Y me decían, una mujer filósofo, ¿qué está diciendo? Pues sí, una mujer filósofo, María Zambrano. Vine a ver a Juan Gámez, el alcalde de la época, y venía, diría, con miedo casi. Decía, ¿cómo le voy a yo hacer ver a este hombre la importancia de una mujer filósofo? Que me aceptará, lo comprenderá. Y Juan Gámez tuvo no solo una gran inteligencia, sino un gran corazón, y me recibió amablemente. Y yo le pedí
que escribiera a la universidad, y así lo hizo, porque yo propuse que los primeros doctorados honoris causa por la Universidad de Málaga se le dieran a dos malagueños, uno natural de Málaga y otro malagueño adoptivo, María Zambrano y Jorge Guillén, ambos amigos desde muy jóvenes. Pero aquella propuesta aceptada y todo por la facultad al final fue rechazada posteriormente y me encontré de golpe que no había manera de convencerlo a mis colegas de la importancia de María Zambrano. En aquella época era tan extraño que una mujer estuviera en la universidad y sobre todo que una mujer destacara en el pensamiento. Era tan extraño que mis colegas no lo vieron así. Y yo conseguí que varias instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Vélez Málaga con Juan Gámez, escribieran al rector haciéndole ver la necesidad de que se le diera doctorado honoris causa a María Zambrano. Y así conseguí, cuando vine a hablar con él, que le convencí, y él fue, por cierto, a visitarla. Vivía entonces María en Ginebra, fue a visitarla a Ginebra con Lobato y con algunos más del Ayuntamiento de Vélez Málaga. Y allí se convencieron un poco de la grandeza. Costó mucho trabajo realmente al principio que todo el mundo comprendiera quién era aquella mujer, la importancia que tenía, cómo su pensamiento y su manera de hacer filosofía suponía un cambio radical en la historia del pensamiento español. Cómo aquella mujer era superior a su maestro Ortega. Ortega, después de todo, era el último o el final de una época racionalista que María Zambrano consigue superar y empezar una nueva época, un tiempo nuevo que en el pensamiento incluye la manera de hacer filosofía María Zambrano. Cuando Marcelo, mi buen amigo Marcelo, con el que me une una buena amistad desde hace ya mucho tiempo, me pidió que viniera a presentarle el libro, me quedé encantado, porque este libro tiene una cosa muy original, es que intenta tomar a María Zambrano de la mano y con ella exponer un pensamiento poético. ¿Quién diría que la novedad del pensamiento de María Zambrano fue aquello que ella llamó la razón poética? Razón poética. Ya Unamuno en su tiempo, y quiero antes y adelante agradecer al concejal de Cultura, con que me une una buena amistad desde hace mucho tiempo y que admiro porque veo que hace grandes cosas para el pueblo de Vélez Málaga. Decía que cuando Marcelo me invita, yo vi la oportunidad de poder hablar un poco de las poesías de Marcelo y de la filosofía de Zambrano, que la novedad de Zambrano justamente es eso de poético que añade a su razón. Había sido una época dura, una época de racionalismo que termina con una de las crisis más graves que recuerda la historia, la Segunda Guerra Mundial, que María Zambrano le echa la culpa a aquella filosofía, a aquel racionalismo que había creído que el hombre era capaz de todo, sin darse cuenta que los seres humanos, ya lo decía Aristóteles en su tiempo, Aristóteles escribía en griego y decía «Non kai episteme sofía». La filosofía es razonamiento, sin duda, pues si no, no sería filosofía.
pero intuición, también intuición. Intuición es cosa de los poetas. Los poetas son esencialmente intuición, es aflorar a la mente, al alma, sentimientos que nos impactan, que nos producen emoción. Eso es fundamental. Y el racionalismo adoleció, esa época triste que termina en la Guerra Mundial, adoleció del egoísmo, decía Zambrano, la filosofía se ensoberbeció, se creyó algo. Allá creían ellos que lo eran todo. No había que atenerse nada más que a reflexionar y lo inventábamos. Y fue un invento terrible, un invento sangrante. Pero no se habían dado cuenta lo que ya Unamuno dijo. Los verdaderos pensadores, dijo Unamuno, son los poetas.